Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco, y la directora general de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, Pilar Guijarro. Bueno, el objetivo de la convocatoria de prensa saben que es presentarle a la sociedad extremeña la campaña contra la gripe estacional para esta temporada, temporada de 2021-2022. La gripe estacional es una enfermedad que se produce por un virus, que es el virus de la gripe, que es un viejo conocido. Y esta enfermedad afecta a todo el organismo, pero fundamentalmente lo que da son síntomas que tienen que ver con las vías respiratorias, ¿no? Por eso se clasifica como una enfermedad respiratoria que está provocada por un virus, ¿no? Este virus se propaga más en los ambientes fríos y cuando ese frío es seco. Por lo tanto, hablamos de que es estacional porque en estos meses, que es cuando se producen esas condiciones ambientales de frío seco, es cuando más riesgo de transmisión y de que esté en el ambiente hay, ¿no? Como les decía, el cuadro sintomático es generalizado, pero los síntomas más frecuentes pues son los que ya sabe la mayoría de la ciudadanía: fiebre, dolores musculares, cansancio, mucosidad, tos seca y algunas veces pues se asocia a un cierto dolor en la zona de la garganta, ¿no? Los síntomas de la gripe comienzan entre el primer día de haberse infectado y el cuarto día de haberse infectado, aunque hay personas que se infectan que no desarrollan la enfermedad, pero que sí transmiten la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que estar intentando, en la medida de lo posible, que la circulación del virus sea lo menor posible y que si circule asegurando que va a tener las menores complicaciones posibles. El modo de contagio de la gripe es un modo muy parecido al de la COVID. Es por transmisión respiratoria fundamentalmente, de persona a persona, al toser, al hablar, al estornudar. Y luego en el virus de la gripe sí que está demostrado que se transmite por una vía indirecta, que es tocar una superficie que tenga el virus y luego pues tocarse los ojos, tocarse la boca, tocarse la nariz, pues también se produce ese mecanismo de infección, que es un mecanismo indirecto. Las personas infectadas, aquellas que se han infectado por el virus, desarrollen o no la enfermedad, pueden empezar a contagiar a otras personas casi desde el primer día que están infectados, ¿no? Y si desarrollan síntomas, pues generalmente suelen empezar un día antes de desarrollar los síntomas a contagiar y suelen dejar de contagiar después de los 7 días de haber cesado, hasta los 7 días después de haber cesado los síntomas. Les decía, no es una enfermedad grave, pero puede dar complicaciones. Puede dar complicaciones en toda la población, pero hay una parte de la población que puede desarrollar esas complicaciones con más frecuencia. Y a ellas son a las que tenemos que atender y sobre todo a las que tenemos que proteger, ¿no? Las complicaciones más frecuentes que puede tener el virus de la gripe son infecciones en los oídos, como son la otitis, infecciones de los senos nasales, como son la sinusitis. También puede haber una cierta deshidratación en el cuadro generalizado.
Se puede complicar alguna enfermedad crónica que tenga la persona, de ahí la importancia de vacunar y de proteger a esas personas que tienen enfermedades crónicas. Y luego la complicación que es más importante desde el punto de vista de la carga de enfermedad que produce es la neumonía, ¿no?, que es la afectación de los pulmones por parte de esta infección, que si bien se puede producir en cualquier edad, al ser una infección viral y una neumonía viral, pues tiene muchísimos más problemas en las personas de edad avanzada, en las personas frágiles o en personas que tienen deprimida su inmunidad o que tienen una enfermedad crónica. La campaña de vacunación la campaña contra la gripe siempre se ha asociado a la vacunación, pero no lo es todo la vacunación. Hay que poner en marcha alrededor de la vacunación una serie de reglas que tienen que ver con el comportamiento de las propias personas y que lo que permiten es prevenir esa infección. Durante muchos meses llevamos hablando de la regla de las 6 M's. Pues la regla de las 6 M's le sienta muy mal también al virus de la gripe y le sienta muy bien a las personas para que no se infecten del virus de la gripe. Por lo tanto, si teníamos la tentación en algún momento de quitar las mascarillas, no es el momento. Si teníamos la tentación de dejar de la higiene de manos, no es el momento, debemos lavarnos más las manos. Si teníamos la tentación de estar en lugares cerrados y poco ventilados, no es el momento. Mientras más se ventile, mejor, y una ventilación cruzada. Si teníamos la tentación de tener más contacto, no es el momento, es momento de reducir los contactos a lo que es seguro, Y si teníamos la tentación de acercarnos más a las personas, de no mantener esa distancia de seguridad, pues tampoco es el momento. Es decir, hay que mantener esa distancia de seguridad, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, intentar protegerse del frío en estos meses y a la hora de toser o de estornudar, saber que uno se tiene que tapar la boca y la nariz estornudando o tosiendo al pliegue del codo, ¿no? Y luego la utilización de los pañuelos, que sean pañuelos desechables. Son reglas muy simples, que ya las tenemos incorporadas a nuestra forma de vida, desgraciadamente por el tema de la COVID, y que nos vienen muy bien para esta temporada de la gripe, ¿no? De hecho, el año pasado tuvimos una incidencia bajísima de la gripe. Es verdad que todavía no hay un acuerdo científico que diga que es solo por los métodos de protección que hemos tenido, sino que también puede estar la competición que se produce entre los distintos virus por ocupar el ecosistema, pero sin duda ninguna las medidas de protección han tenido que tener un papel muy importante en el que el año pasado, en la temporada pasada, no hubiese estos problemas, ¿no? Y luego la parte más importante de la campaña contra la gripe estacional es el hecho de la vacunación. La vacunación hay que tener en cuenta, pues como todos los años, ¿no?, que este virus de la gripe, a diferencia del virus de la COVID, que es más lento mutando, el virus de la gripe muta o cambia con una facilidad pasmosa, ¿no? De hecho, cuando se van a fabricar las vacunas que se fabrican con un número de cepas y con unas cepas que se basan en un estudio que hace la Organización Mundial de la Salud y que luego refrendan los organismos reguladores de los medicamentos, las agencias reguladoras de los medicamentos. Y en nuestro caso es qué ha pasado en el hemisferio sur, que se produce antes el frío, se ven las cepas que hay allí, que han circulado por el ambiente,
Se le dice a las farmacéuticas cuáles son las cepas por parte de la Organización Mundial de la Salud y a partir de ahí se fabrica la vacuna, ¿no? Todas las vacunas de las que vamos a disponer en esta campaña son vacunas tetravalentes. Lo digo porque lo escucharán. Esto de ser vacunas tetravalentes es que tienen 4 cepas. 4 cepas. Habitualmente no se vacuna con una única cepa. Las vacunas siempre han tenido al menos 2 cepas. Siempre está protegida contra el virus tipo A y el virus tipo B. Siempre suelen tener una u otra. En este caso, todas las vacunas de las que vamos a disponer van a ser vacunas tetravalentes, quiere decir 4 cepas, que permiten tener una cobertura mayor, sobre las cepas que están circulando o que se prevé que van a circular durante este tiempo. La vacuna hay que ponerla alrededor de la primera quincena de noviembre. Es ideal que se pusiera en el mes de octubre, pero en la primera quincena de noviembre no está mal. No está mal ponerla, al contrario, está bien ponerla. ¿Por qué? Porque cuando uno administra la vacuna, hasta que el organismo genera las defensas con motivo de haberle puesto la vacuna, tiene que pasar 15 días. Entonces, en las últimas oleadas de la gripe, hemos visto que año tras año el pico de la oleada de la gripe se va retrasando. No es como los primeros años que se empezaba con la campaña de la gripe, que se daba alrededor del a primeros de diciembre aproximadamente. Ahora ya no. Ahora ya se suele dar en la primera quincena de enero, suele empezar a presentarse, y con más posibilidades en la segunda quincena del mes de enero. Aunque es verdad que las oleadas de la gripe tienen una forma bimodal. Hay una primera onda epidémica, una primera ola que se produce alrededor de mediados del mes de enero o en la segunda quincena del mes de enero, y otra más pequeña que se suele producir en febrero, ¿no? Con lo cual, entre que hemos tenido un proceso muy importante de vacunación frente a la COVID y seguimos, y que hemos comprobado que la oleada de la gripe en los últimos años se viene produciendo más tarde, pues nos parecía sensato y nos parecía más adecuado, para cuadrar también calendarios de vacunación, que la campaña de vacunación la empezásemos este año unos días más tarde. Es bueno decir este año, más que otros años incluso, que la vacuna de la gripe se puede administrar con otras vacunas. No pasa nada por administrarlo con otras vacunas. Lo digo porque habrá personas a las que se les cite para ponerle la vacuna de la gripe y también se les administrará la tercera dosis de la vacuna de la COVID o la segunda dosis en el caso de que estén vacunados con Janssen. Y no pasa nada por hacerlo. Evidentemente, esto es de perogrullo, pero lo digo para que se sepa. No pasa nada si se utilizan 2 jeringas distintas, una para cada una de las vacunas, que eso está asegurado con el tema de la vacuna de la gripe, porque suele venir precargada. No tanto ocurre así con el tema de la vacuna de la COVID, que saben ustedes que hay que reconstituirla para administrarla. Y lo más importante es que se pongan en 2 zonas anatómicas distintas. Es decir, si una se pone en un brazo, pues la otra que se ponga en el otro brazo. Lo que no se puede poner son las 2 en el mismo sitio. Mitos. La vacuna de la gripe no produce gripe. Esto es importante decirlo, porque es que hay gente que se pone la vacuna de la gripe y yo creo que es la profecía autocumplida. Que es la profecía autocumplida y empieza a tener síntomas. ¿Que se pueden tener síntomas como consecuencia de haberse administrado la vacuna? Sí, pero no produce gripe.
Otro mito. ¿La vacuna de la gripe previene al 100% que te infectes de la gripe? Falso. Ninguna vacuna protege al 100%. Ninguna. Les decía, las vacunas están fabricadas con cepas que estima la OMS que son las que van a circular. Pero si circula otra cepa distinta, la persona se puede infectar porque habrá escapado a la vacunación. Y en segundo lugar, les he dicho que hay un periodo en el que se produce el máximo de las defensas, que son 15 días. Si a lo largo de esos 15 días la persona tiene la mala suerte de infectarse, pues se puede infectar. Por lo tanto, no protege al 100%, pero no provoca la gripe. Y luego se ha asociado, sobre todo por parte de los grupos más negacionistas, se le ha otorgado un papel a la vacuna que se produce un síndrome neurológico raro que se llama el síndrome de Guillain-Barré, que son unas alteraciones sensitivas y unas alteraciones motoras que empiezan por las partes más distales, por las manos, por los pies. Decirles que no se producen más que en la población general. No se producen más que en la población general. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia científica que nos diga que con la administración de la vacuna, de esta vacuna de la gripe, se vaya a producir ese tipo de alteraciones. No obstante, como todos los medicamentos que se administran, están sujetos a la farmacovigilancia. ¿Para quiénes está indicada la vacunación de la gripe? Hay 3 grandes indicaciones para la vacunación de la gripe. Primero, para aquellas personas que desarrollando la gripe tengan más riesgo de gravedad. Ese es un grupo de personas candidatos a vacunarse contra la gripe y en el que nos tenemos que poner como objetivo la máxima vacunación que podamos tener. Hay un segundo grupo de personas, que generalmente suelen ser profesionales o personas que cuidan a otras personas, que lo que hacemos cuando las vacunamos es romper la cadena de transmisión. Si evitamos que esas personas se infecten, lo que estamos haciendo es que no se lo contagien a aquella persona que cuidan, o a aquella persona que curan, o a aquella persona con la que se relacionan. Y luego la tercera gran indicación es la indicación que tiene unas características sociales. Es decir, hay profesionales en nuestra sociedad que de contagiarse y tener que guardar reposo se produce unas consecuencias sociales que son importantes, porque son trabajos muy esenciales. Eso hace algunas campañas de vacunación hacía mucha falta explicarlo. Hoy, con lo que hemos vivido con la COVID, hace menos falta. Pero hay grupos de población que evidentemente tienen que vacunarse con esa indicación social, ¿no? Son esas personas que son esenciales para la sociedad y que generalmente se circunscriben a los cuerpos y fuerzas de seguridad y que se circunscriben también a los docentes, ¿no? Por lo que animo a que los docentes también se vacunen. Y luego, pues decirles a los que tienen más riesgo de gravedad que serán los siguientes grupos: a los que tienen una edad igual o superior a 60 años de edad, con especial énfasis en aquellas personas que están ingresadas en residencias y, independientemente de la edad que tengan, siempre a partir de los 6 meses, entendemos que tienen un alto riesgo de complicaciones aquellas personas que tienen enfermedades crónicas de la esfera cardiovascular, de la esfera neurológica o de la esfera respiratoria. De la esfera cardiovascular le puedo poner el ejemplo de la insuficiencia cardíaca, de la esfera neurológica le puedo poner las alteraciones cognitivas
Y de la esfera respiratoria le puedo poner la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o le puedo poner encima de la mesa el asma, ¿no? También aquellas personas que tienen una enfermedad metabólica, como puede ser la diabetes mellitus o como puede ser la obesidad mórbida. Obesidad mórbida que se mide por el índice de masa corporal y que tiene unos criterios a los que está sujeto, que son las que se suelen utilizar, ¿no? Aquellas personas que tienen una enfermedad renal grave también es recomendable que se vacunen, y aquellas personas que tienen una enfermedad de la sangre que en determinada medida afectan a lo que es el grado de inmunidad. Y, por supuesto, a todas aquellas personas inmunodeprimidas, sean por razones de enfermedad o sean por razones de un determinado tratamiento prolongado. Es muy recomendable que las mujeres embarazadas se vacunen, independientemente de la edad gestacional. Tienen ventajas para ellas y tienen ventajas para el niño o la niña que vaya a tener. Y además estas ventajas se mantienen durante todo el tiempo del embarazo, porque pasan de madre a hijo o de madre a hija, y no solo pasan mientras está embarazada, sino que también en el periodo de lactancia se beneficia el niño o la niña. Y luego insistir en que los niños y niñas de 6 meses a 2 años que tienen un antecedente de una prematuridad muy importante, es decir, que han nacido antes de las 32 semanas de gestación, pues es recomendable que en esa edad, entre los 6 meses y los 2 años, se vacunen, ¿no? Con estas indicaciones y, por supuesto, aquellas otras indicaciones que le digan su médico de familia, para esta campaña vamos a disponer de 250.000 dosis que irán dirigidas a la población general, 15.000 dosis que llevan un suplemento para generar más inmunidad, que van fundamentalmente dirigidas a personas institucionalizadas, y 300 dosis de una vacuna que se suele producir en cultivos celulares frente a otras condiciones de fabricación que tienen que ver con el huevo. Y estas generalmente se suelen administrar a aquellas personas que son alérgicas a las proteínas del huevo. Esos son 300 dosis, que son las dosis calculadas. ¿Con esto qué conseguimos? ¿Qué pretendemos conseguir? Grábense a fuego el número mágico del 75%, porque ese es el objetivo que deberíamos alcanzar en la cobertura vacunal. Aunque es verdad que ni siquiera el año pasado, que fue una temporada especialmente buena en cuanto a cobertura, llegamos casi al 68% de cobertura vacunal, pero no llegamos al 75%, ¿no? Y estoy empezando a escuchar, pero esto no tiene ninguna evidencia, es puramente empírico, que hay gente que se quiere vacunar de la tercera dosis de la COVID, pero que con la gripe tiene más dudas. Bueno, pues yo les animo a que lo hagan, a que se vacunen, a que se vacunen de las dos cosas, Creo que hemos perdido muchas vidas, creo que hemos sufrido mucho como para que las vacunas de la gripe le demos menos importancia por razón de otra vacunación, porque es igual de importante y puede provocar muchos efectos beneficiosos. Le voy a dar un dato. Si no vacunásemos, una temporada de gripe al uso, podríamos llegar a tener 80.000 enfermos afectados por gripe. Con la vacunación tenemos 40.000. Reduce un 50% con la vacunación, porque no es solo lo que produzca en la persona que está vacunada, es que cuando tú vacunas al 75% de esos grupos más vulnerables, estás produciendo indirectamente una inmunidad en toda la comunidad,
que ronda alrededor del 52%. Y eso genera que el resto de la población también esté protegida, porque ese ambiente es hostil para el virus de la gripe. Por lo tanto, eso es lo que quiero dejarles absolutamente claro. 75% en esos grupos y 60% en embarazadas. Esos serían nuestros objetivos. Hemos aprendido mucho con la campaña de vacunación contra la gripe, contra la COVID, y vamos a replicar en Extremadura las enseñanzas que nos ha dejado la campaña de la COVID. Por lo tanto, las fechas que estimamos en las que vamos a empezar a vacunar son las siguientes. El 8 de noviembre empezaremos a vacunar en residencias de mayores. Saben ustedes que ahí están las personas más frágiles y con más enfermedades crónicas. Y del 10 al 11 de noviembre empezaremos a vacunar a la población general y a los profesionales sanitarios, sociosanitarios, así como los otros grupos que les acabo de decir. 8 de noviembre, residencias de personas de edad. 10, 11, población general, personal sanitario y sociosanitario. Del 8 al 10, ¿vamos a estar parados con la población general? No. Del 8 al 10 lo que vamos a hacer es distribuir las dosis para que lleguen a las distintas zonas de salud. Porque la vacunación no se hará en ningún punto de vacunación masiva. Se hará en las zonas de salud. Termino dándole un dato económico y con una llamada a la responsabilidad. La inversión que va a hacer el Servicio Extremeño de Salud en esta campaña es de 2,7 millones de euros, que serán muy bien invertidas si somos capaces de tener una temporada de gripe sin muchas complicaciones. Y la llamada a la responsabilidad. Este año tenemos, igual que el año pasado, pero este año tenemos un doble motivo para apelar a la responsabilidad. El doble motivo es que seguimos teniendo la COVID y la gripe, que eso está igual que el año pasado, pero además este año se está produciendo un efecto en los hábitos de consumo provocados porque hay determinado miedo a los desabastecimientos y hay determinado miedo a determinadas circunstancias, como si se adelantasen las fiestas navideñas. Si se adelantan las fiestas navideñas, que se pueden adelantar perfectamente. Quiero decir, adelantar no es cambiar el día de Navidad a otro día, no, es que la gente salga a hacer las compras antes y la gente salga a hacer las comidas antes y la gente salga, pues se pueden producir aglomeraciones antes. Las aglomeraciones no son buenas ni para la gripe ni para la COVID. Por lo tanto, apelo a la responsabilidad. Apelo a la responsabilidad. Miren, tenemos cifras de incidencia de la COVID bastante aceptables. Bastante aceptables. Vamos a estar con brotes y vamos a estar con subidas y bajadas durante bastante tiempo. Pero es indudable el papel que ha tenido la vacunación en este tema. Y es indudable el papel que ha tenido la responsabilidad de la sociedad extremeña. No quiero recordar lo que fue las Navidades pasadas. No lo quiero recordar lo que fueron las Navidades pasadas. Creo que para vivir el ocio, para vivir en familia, para hacer las comidas navideñas, no es necesario sacrificar, no es necesario sufrir. Y estamos a tiempo de seguir manteniendo la regla de las 6 M's. Solo eso, la regla de las 6 M's. De cara a que seamos capaces de vivir una Navidad con toda la libertad del mundo para elegir, pero con toda la responsabilidad del mundo para que después estemos todos después de las fiestas navideñas. Y eso
La sociedad extremeña, que ha demostrado un trabajo colaborativo impresionante durante todo este tiempo de pandemia, es a lo que apelo también en esta oportunidad a la hora de presentar la campaña de vacunación. ¿Preguntas sobre este tema o cualquier otro que tengan? Buenos días. Yo quería saber, con respecto a los grupos para los que se recomienda la vacunación, si hay alguna novedad con respecto a otros años, si se ha incluido algún nuevo colectivo o son los mismos. Y luego, respecto a lo que ha dicho de que hay gente que se quiere vacunar de la gripe, se quiere vacunar de COVID, pero no de la gripe, si tienen datos al respecto y si consideran que al poner las dos dosis a la vez una puede ayudar a la otra. No, mire, yo con respecto a la segunda pregunta le he dicho que los datos, que mi impresión era empírica, pero porque salgo y escucho lo que dice la gente de la calle, pero no tengo ningún estudio científico que me diga esto. Lo que no quiero es que se haga realidad científica. Como no quiero que aparezca ninguna estadística que diga se han vacunado tantos de la tercera dosis de la COVID y se podían haber puesto también la vacuna de la gripe y no se la pusieron, intento atajarlo. Pero es un comentario, ¿eh? Es decir, si me lo permiten, es casi un chascarrillo. Es tener contacto con la sociedad y escuchar lo que está pasando. Y yo supongo que ustedes lo habrán escuchado, igual que lo he escuchado yo. Por lo tanto, animo. Simplemente lo que quería decir con eso es animar a hacerlo. Que este año además tenemos la oportunidad que hay muchas personas que van a ser llamadas para ponerse las dos en el mismo acto, que no se van a tener que desplazar dos veces, es lo que quiero decir. Por lo tanto, y que no hay ningún problema por ponerse la junta, ¿no? Con respecto a la primera de las preguntas, no hay grandes novedades. Igual me equivoco, no sé, me lo pueden confirmar de Salud Pública, pero lo más novedoso quizás es lo de la prematuridad. Pero el resto son muy parecidos a los criterios que ya teníamos. Buenos días, varias preguntas. Primero, del tema de la gripe, me surge la duda por la recomendación que hacían los pediatras con respecto a los niños hasta 5 años. Sí. ¿Quién tiene que decidir que se pueda poner esa vacuna? Porque sí que es verdad que hemos preguntado directamente y nos han dicho que tiene que ser la pediatra. No sé si hay alguna... que tiene que ser su pediatra. Sí. Quien recomiende esa vacuna y no sé cómo se tendría que hacer. Y luego también tenía una pregunta respecto a lo que hablaba del tema de la incidencia de la COVID. Sí. Ya estamos viendo cómo en otros países europeos empieza a repuntar. No sé si hay una cierta preocupación o al menos vigilancia por parte de Extremadura. Y luego tenía una pregunta para Ceciliano Franco. No sé si se la hago ahora. Después, si quieres, se la... Vale. Le contesto a la... Con este lazo y que mi cabeza no funciona, ya no me acuerdo ni de las preguntas. La vacuna para los niños. Vamos a ver. Yo también soy consciente que la Asociación de Pediatría está recomendando la vacuna en los niños. Tendrán sus criterios científicos, obviamente, para hacer esa recomendación. Y como en todos los actos clínicos, la decisión se producirá en la relación médico-paciente. Quiero que separe dos cosas. La primera es el que lo recomienda una asociación científica. Es muy respetable, pero no significa que automáticamente lo tenga que adoptar como criterio la ponencia de vacunas del Sistema Nacional de Salud. Se necesitan evidencias científicas importantes para que entre dentro de lo que es la oficialidad del calendario de vacunas de las personas. Por lo tanto, si un profesional, pediatra en este caso, recomienda la vacunación ante un niño sano,
tendrá sus criterios clínicos y sus criterios científicos para hacerlo. Pero en el momento actual, lo que tiene que ver con el calendario oficial de la vacunación de la gripe estacional no está incluido, no está recomendado, que científicamente es tan respetable como la otra decisión. Si esto fuese así, esta vacuna no es como la vacuna de la COVID, que la vacuna de la COVID tú no puedes ir a la farmacia y que te la dispensen. Esta vacuna te la dispensan en la oficina de farmacia, con lo cual se tiene que producir en un acto médico, porque esto es un acto clínico, están prescribiendo un medicamento y tiene que haber una orden para la administración de esa vacuna, una orden al personal de enfermería que se lo vaya a poner, sabiendo que en ese momento, como en todos los medicamentos, se produce un contrabalance de los riesgos y los beneficios. Los riesgos que tiene el administrárselo a esa población y los beneficios que tiene administrárselo a esa población. Y eso se está sustanciando en esa relación que se establece en la consulta. Y la otra pregunta era de la incidencia de la COVID. Mire, la principal preocupación es que los tres que estamos aquí sentados, a las 7 de la mañana aproximadamente, pulsamos el botón de refrescar la pantalla de los datos. Y no hemos dejado de hacerlo en ningún momento. Y seguiremos haciéndolo. Quiere decir que estamos ocupados del tema. Y ahora estamos preocupados por el entorno. No por las cifras de incidencia, sino porque hay países que supuestamente tienen una economía buena, donde ha habido un índice de rechazo a la vacunación muy importante. Y en esos países, fundamentalmente, es donde está creciendo la incidencia de la enfermedad. Con el aumento de la incidencia de la enfermedad, no solo es que se puedan dar más casos graves, es que al haber más concentración del virus se pueden dar mutaciones del virus, que lleven a un escape. En una de las mutaciones, el virus consiga escaparse a las vacunas. Y estamos locos por hacer donaciones de vacunas a países del llamado tercer mundo, cuando tenemos potencias económicas que, por el modelo de Sistema Nacional de Salud que tienen y por no confiar, como hemos confiado los españoles, en la vacuna, estamos teniendo problemas. Y eso puede afectar al continente. Por lo tanto, compartimos la misma preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y lo que hacemos es llamar a que nosotros estemos lo más protegidos posible. La forma de ocuparse que tiene la sociedad en este momento para que esto no vaya a más, la forma de ocuparse y no preocuparse en exceso es vacuna y regla de las 6 M's. Y desde la Consejería y desde la Junta de Extremadura estamos preocupados y ocupados por el tema, ¿no? Con lo cual, yo creo que esta preocupación debemos trasladarla a que tenemos que extremar las medidas y que tenemos que aprovecharnos de la posibilidad que tenemos, de la suerte que tenemos de tener la posibilidad de disponer de vacunas. Y esa es un poco la respuesta. Buenos días, consejero. El año pasado he echado mano, la campaña pasada había 366.000 dosis contra la gripe. Sí. El descenso es apreciable. No sé si es que el año pasado se pensaba que, como todavía cuando empezó la campaña no había contra la COVID, se pensó en aumentar, digamos, ese conjunto de vacunas por si había más demanda. ¿O es que este año también nos hemos dado cuenta, siendo más realistas, que es más complicado? O sea, que sería un desperdicio, hablando mal y pronto, el hacer más dosis cuando es muy posible que sobre bastantes.
Bueno, indudablemente en la campaña de vacunación del año pasado sobraron dosis, igual que han sobrado en las campañas anteriores. Pero eso no es solo el motivo principal en el ajuste de las dosis. A mí me gusta decir que la COVID ha sometido a un proceso de estrés, como le pasó a la banca en la crisis económica del año 2008, pues la COVID ha producido un proceso de estrés en el sistema sanitario, globalmente hablando, también a la industria farmacéutica. Por lo tanto, estas son nuestras dosis de partida. Si nosotros vemos que vamos a necesitar más dosis, aun estando acogidos a los acuerdos marcos de Ingesa, le daremos tiempo a las farmacéuticas, para que puedan fabricar más vacunas y podamos disponer nosotros también de más vacunas. Y luego siempre hay una reserva estratégica por parte del Ministerio de Sanidad, de tal suerte que si se necesitasen más vacunas, podríamos disponer de ellas, de esa reserva estratégica. Así es que no le otorgo mucha importancia al que partamos con menos dosis, no le otorgo mucha importancia. Creo que la campaña de vacunación de la COVID nos ha centrado también en la realidad. Tenemos 14.000 y algo de residentes y hemos adquirido 15.000 dosis. Tenemos dosis suficientes para tener la cobertura de esa población. También la campaña de la vacunación de la COVID nos ha dicho, oiga, teniendo vacunada esa población, la población que le queda mayor de 60 años que no está institucionalizada no va mucho más allá de las 250.000 personas. Mayores de 70 debemos tener alrededor de 170.000, 160.000 personas y entre 60 y 70, más de 65 a 70, debemos tener algunas más, pero en ningún caso llegan a las 250.000 personas que se tienen que vacunar. Con lo cual, yo creo que las dosis de partida con las que salimos en esta campaña, ojalá se acaben pronto, porque eso querrá decir que hemos vacunado a más de un 75% de la población. Y si hacen falta más, pues se tendrán más dosis, se dispondrán de más dosis. Pero este año hemos querido hacer un ejercicio de realidad, por un lado, y también adaptarnos a la realidad de la propia industria. Es que la propia industria tiene puesto todos sus mecanismos en encontrar no solo la vacuna de la COVID, sino también medicamentos de última generación que permitan disminuir la gravedad de la enfermedad. Y eso hay más laboratorios que están trabajando en ese sentido, ¿no? Con lo cual la producción también ha ido un poco más ajustada. Semana se dijo que se iba a intentar compatibilizar o que se iba prácticamente compatibilizar el tercer pinchazo contra la COVID con la gripe. Conozco casos que al final se ha optado primeramente por el tercer pinchazo y ahora la semana que viene entra la de la gripe. No sé si se ha optado también desde un punto de vista, sobre todo el criterio médico que ha dicho, o es que ha considerado que es mejor espaciar las dos dosis. No. Es un criterio de eficiencia. Es un criterio de eficiencia. No podíamos permitir que, por esperar a iniciar la campaña de la gripe, tuviésemos un stock de vacunas que pudiesen llegar a la fecha de caducidad o estar muy próxima a la fecha de caducidad. Y se ha optado por vacunar. Aparte de que era más seguro adelantar la vacunación de la COVID, viendo las incidencias que había en otros sitios, ¿no? Para intentar disminuir la gravedad. Esos son los motivos principales que nos han llevado a ello, pero todavía quedan muchas personas y se seguirá administrando. Llevamos administrada tercera dosis alrededor de 86.000 dosis, terceras dosis en Extremadura de la COVID, o sea que todavía queda bastantes personas en las que se van a compatibilizar el pinchazo. Sí quiero decirle una cosa cuando le he dicho que las dos se pueden poner juntas. De no ponerse juntas,
tiene que pasar una semana entre una y otra, ¿eh? De no ponerse en el mismo acto, tiene que pasar una semana entre una y otra. Es decir, lo que no puede ser es ponerte hoy una y mañana otra. O te las pones en el mismo acto o tiene que pasar una semanita. Sí, yo le quería preguntar sobre el tema de la citación. La mayoría de la población... ¿Sobre el tema de las citaciones para vacunarse? Sí. La mayoría de la población que se ha vacunado en años anteriores ya sabe que este año tiene que, si quiere, volver a ponerse otra vez las dosis, pero seguramente haya gente nueva que pasa a formar parte de esos grupos a los que se recomienda la vacunación. ¿Cómo debe hacerlo? ¿Tiene que ir a su médico de cabecera y decirle: soy grupo de riesgo, necesito esa, o me quiero vacunar de la vacuna contra la gripe, o se le cita automáticamente o se le recomienda? ¿Cómo es el proceso? Bueno, los cálculos de las dosis de vacuna están hechos en base a nuestro sistema de información sanitaria. Ahí están tanto los diagnosticados de enfermedades crónicas como aquellas personas que han cumplido la edad por nuestra base de datos poblacional, con lo cual esos ya están incluidos de suyo. Por otro lado, ustedes tienen un papel muy importante, con lo que les acabo de decir, y ya saben todas las personas mayores de 60 años que lean, escuchen o vean sus informativos, que está indicada su vacunación. Y la tercera vía, evidentemente, si tienen alguna duda, ir a su centro de salud y consultarlo, obviamente. Lógicamente, vamos, preguntarlo directamente. Pero no, la experiencia con la gripe es que no se suele poner muchas pegas para la administración de la vacuna, ¿eh? No suele ser una vacuna que tenga efectos secundarios graves ni nada de eso. Ya tenemos mucha experiencia en la vacuna de la gripe y no suele haber mucho problema. Y luego no le voy a decir cómo lo vamos a hacer, porque siempre fallo cuando lo digo. Porque luego cada zona de salud, evidentemente, se organiza en función de los criterios de su zona de salud. Entonces, ¿para qué le voy a decir que los van a citar si voy a fallar? Entonces, no se lo voy a decir, porque cada una de las zonas de salud se van a organizar como ellos crean que se deben organizar. Entre otras cosas, porque una población de 100 habitantes no es lo mismo que una población de 25.000. Entonces, como voy a fallar seguro, pues no le voy a decir ni que los van a llamar ni que no los van a llamar. Que vayan aquellos que quieran vacunarse y ya está. Ya de otros asuntos. Bueno, uno está relacionado porque es el tema de la COVID. Sobre la nueva medicación, la pastilla esta que hemos conocido que existe para el tratamiento de la enfermedad, para el consejero. Y a Ceciliano Franco le quería preguntar por la convocatoria que sale hoy publicada, esas más de 900 plazas para atención primaria, si se sabe cuándo podría ser esa convocatoria, los exámenes y cómo está establecido. Pues mire usted, con respecto a lo que dice del medicamento, yo cuando leí la noticia ayer de la Agencia Europea del Medicamento, si les digo la verdad, sentí pena. Sentí pena. Que hayamos tenido que aprobar un medicamento con lo bien que íbamos, con lo bien que íbamos, que llevábamos una autorización de medicación y en el tema de las vacunas que la Agencia Regulatoria Europea había sido ejemplar a la hora de autorizar la utilización de las vacunas. Creo que tenía que haber sido lo mismo en el caso del medicamento. ¿Qué ha forzado esto? Lo ha forzado la incidencia de otros países. En concreto, de alguien que ya no pertenece al Reino Unido, que ya no pertenece a la Unión Europea, que es el Reino Unido, que la aprueba por su agencia de regulación y la EMA no tiene más remedio que regularlo como mecanismo de emergencia. Pero esa no es la forma de autorizar un medicamento. O dicho de otro modo, no es la mejor forma de autorizar un medicamento. Creo que llevábamos un buen ritmo, que estábamos utilizando toda la potencia científica y toda la potencia de economía de escala de la Unión Europea. Y ayer, cuando leía la noticia de la aprobación como mecanismo de emergencia de este medicamento, lo que sentí es pena.
porque parece ser que parece o da la sensación que nos hemos visto abocados a tener que regularlo como mecanismo de emergencia, porque una vez que lo regula una agencia, se puede pedir por vía excepcional el medicamento como un medicamento extranjero o como un medicamento con un uso que no son las indicaciones. A mí me hubiese gustado que se hubiesen agotado los trámites de autorización del medicamento, de ese y de otros que van a salir, sin duda ninguna, a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses, y que se hubiese hecho con todas las garantías y no haber sido aprobado por una regulación de emergencia. Entre otras cosas porque España no lo necesitaba, con las cifras de incidencia que tiene. Pero en cualquier caso, pues estaremos a lo que digan las autoridades. A diferencia de las vacunas, la autorización por parte de la EMA no vincula la autorización por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Es decir, ahora lo tiene que aprobar la Agencia de Regulación Española, a diferencia de lo que ocurría con las vacunas. Buenos días y aprovecho para saludarles. La verdad que da cierto gusto volver a este tipo de actos de ruedas de prensa y me ha venido a la memoria las ruedas de prensa que hacíamos en los meses de marzo y abril, muchos de ustedes a distancia y la soledad de esta sala. Así que, bueno, dicho esto, perdonadme. La pregunta es ¿cuándo van a ser las convocatorias efectivas o las pruebas de los exámenes que hemos convocado, de las convocatorias que hemos hecho? Esa es, ¿no? Referías a atención primaria, pero hemos hecho de todas las especialidades, o de casi todas las especialidades. Sí. Hemos hecho una oferta de empleo que agrupa varias convocatorias, que es superior a los 3.000. Las primeras convocatorias que hemos hecho efectivas ya con inscripción han sido las de facultativo, de todas las especialidades, también psicólogos y otras especialidades, medicina de urgencia, atención primaria. Esta inscripción tiene la novedad, que para vosotros es menos trascendente, que se ha podido hacer de forma telemática. De hecho, ha sido de forma telemática. El plazo finalizó, creo que hace 2 días, y se han cursado en torno a unas 3.000 inscripciones. Para nosotros es un éxito porque es la primera vez, un éxito de esta experiencia, porque es la primera vez que se va a hacer el procedimiento así en el Servicio Extremeño de Salud y en la Junta de Extremadura. Estas convocatorias, una vez que se analicen, pensamos hacer los tribunales, que ya son los que decidirán la fecha de exámenes, pero empezamos, como siempre, empezando por las especialidades que tienen menos candidatos, empezar en torno a primavera y hacer el grueso a lo largo de antes del verano, incluso un poquito después del verano. ¿Alguna más? Pues muchísimas gracias a todos y a todas.